Muy buenos días, amigos de Impacto Social y Educativo. Una vez más con ustedes, llevando las aulas de nuestro Centro de Estudios Moraica a sus hogares. Ayer, cuando estuvimos hablando acerca de nuestros temas, hablamos sobre las Cuevas de las Maravillas y les invitamos a que la visitaran. Y al hablar de los grafitis o grafitos, queríamos mostrar esas imágenes, pero el tiempo fue relativamente corto y queremos hoy complacer con esa intención, ya que algunos televidentes nos pidieron que así fuera. Si el señor director pudiere colocar las imágenes, se lo vamos a agradecer. Bueno, señores, cumplida nuestra promesa, ahí pudieron ver las pictografías de las que hablábamos ayer, y dentro de esas cavernas, algunas de las cavernas, pueden también, si usted visita, y debiera hacerlo, la Cueva de las Maravillas en San Pedro de Macorís, un poco más allá de Juan Dolio, ustedes podrán ver ya no la pictografía per se de los aborígenes, como ya están viendo ahí esas imágenes, sino también algunas personas que colocaron los grafitis dentro de las cuevas, poniendo sus nombres, corazones, yo te amo, etcétera, que es la parte del grafiti con la que nosotros no estamos de acuerdo. Y por eso ayer recomendamos que usaran el Black Book o el libro negro, que es lo que los jóvenes en Estados Unidos, en New York específicamente, crearon para intercambiar las imágenes, esa expresión artística, intercambiarla entre sí, y de manera tal que puedan ser conocidos y dejar de arriesgarse tal como lo hacían y como algunos aquí en República Dominicana lo están haciendo. Aunque son muy pocos, como dijimos ayer, precisamente por el costo alto que tienen las latas de pintura con atomizadores. Pero eso es arte. Eso es un legado de los aborígenes, de nuestros indígenas, de nuestros hombres y mujeres taínos y taínas, que dejaron un legado, dejaron un recuerdo de lo que ellos en ese momento vivieron dentro de esas cuevas. Ahí vivían nuestros aborígenes. Ahí se escondieron de la persecución asesina, si se quiere, de los grandes abusadores y supuestos descubridores de nuestra isla que vinieron solamente a robar nuestros tesoros. Señores, buenos días. Impacto Social y Educativo le da al doctor Luis Rodolfo Vergés Mejía, con el que vamos a tratar un tema muy importante y sé que es fascinante. Nosotros lo vamos a vivir y sabemos que muchos de ustedes que están ahí pendientes, especialmente algunos de nuestros amigos y familiares que están en New York, van a ver este programa y van a recordar. Hoy vamos a hablar sobre Villa Francisca. Todos sabemos de la existencia de Villa Francisca, pero pocos conocemos la historia de la misma. Y queremos hablar de eso, cómo se inició Villa Francisca y el por qué se le llama Villa Francisca. Vamos a hacer una pequeña introducción. Villa Francisca no es más que un terreno amplio, una sabana amplísima que existía en el mismo sector donde hoy día se encuentran nuestros barrios, que colinda con San Carlos y Villa Consuelo. Toda esa área allí era propiedad del Manuel de Jesús Galván, el escritor del libro Enriquillo, esa gran obra conocida internacionalmente. Él allí compartía con su esposa Francisca, le decían Francisquita, Francisca Velázquez de Ojío. Esa señora, él, por halagarla a su villa o a esa sabana, a esos grandes predios, le puso el nombre de Villa Francisca. Más adelante, el gran arquitecto Juan Manuel Alejandro Ibarra adquirió esos terrenos y comenzó la construcción de lo que hoy día es Villa Francisca. Empezó a vender lotes a diferentes personalidades, a diferentes personas que podían tener acceso a esos terrenos, que podían comprarlos. Uno de ellos fue el padre Andrickson, que era un sacerdote de Curazao. Él mismo inclusive procreó, que ahora hoy día causa estupor cuando oímos de un padre o un sacerdote que tiene hijos. Pues el padre Andrickson procreó en República Dominicana 27 hijos, era un padrote. Él vivió en ese lugar. Pero hay muchas historias de ese lugar que posteriormente
albergó, que queda en la misma lomita de la Jacinto de la Concha, bajando hacia la México. En ese lugar, esa casota, esa gran casota que hoy ocupa la Pastoral Juvenil, que queda frente al Club de Detallistas, esa casona, ese gran espacio, tiene mucha historia y de ello vamos a hablar y vamos a compartir muchas experiencias, muchos momentos vividos y vamos a tratar alrededor de ello y de Villa Francisca completa. Berries, buenos días de nuevamente. Buenos días, ¿cómo estamos? Fíjate, tú comenzaste hablando sobre el gran escritor Galván, que escribió Enriquillo. Pero Galván vivió por ahí y vivió cerca de lo que era un riachuelo. Correcto. Y vivía por ahí a través de ese riachuelo. Y pero, en ese riachuelo... Si tú me perdonas, que era precisamente donde hoy día está la calle Licey. Por ahí bajaba el riachuelo. Licey con Ravelo. Exactamente. Licey con Ravelo. Ahí hay un puente que le decían el puente Tamayo. Exactamente. Le dicen el puente Tamayo todavía. Y entonces uno, en su mozada, en su vivencia, iba a ese puente, debajo del puente, a buscar una tierra que era como si fuera un barro. Una arcilla, sí. Una arcilla. Y entonces con eso uno se dedicaba a hacer careta, a hacer careta de Diablo Cajuelo. Pero si tú te pones a observar a Villa Francisca, para llegar a una idea más o menos, hay áreas de planicies o planicies y entonces hay áreas que son para arriba. Así es. O sea, tú observas que hay loma, ¿entiendes? Hay mucha loma. Entonces, de ahí hubo que hacer un proceso de reconstrucción. Correcto. Y eso lo hizo Alejandro Ibarra, porque podemos decir que Villa Francisca, igual que San Carlos, son de los primeros barrios de la ciudad. Correcto. Porque nosotros tenemos que pensar y recordarnos que prácticamente la ciudad terminaba en la Teniente Amado García. Efectivamente, después de ahí venía Galindo y Galindito. Enriquillo. Que me dicen... Ahí terminaba Villa Francisca. Me dicen los viejos, ¿no? Mi mamá me contaba y me cuenta mi tío, que de ahí, de la Carvajal, más bien la Carvajal, ya después de la Carvajal, Francisco Enrique Carvajal, estamos hablando de la avenida Duarte Antigua José Trujillo Valdés, que era la calle José Trujillo Valdés, hoy día es avenida Duarte. De ahí, en la Francisco Enrique Carvajal, ya por ahí no se podía andar, porque cuando llovía eso era un lodazal terrible. Estamos hablando de la Duarte con París, etcétera, etcétera, y toda esa área hacia arriba. Eso era puro lodo. Pero este señor, Juan de Jesús Galván, era propietario de todo esto. Lo toma Alejandro Ibarra y comienza la construcción, que fue el gran arquitecto de Villa Francisca. Comienza la construcción. Tú hablaste de la Ravelo, esquina Licey, pero en la Ravelo, entre la avenida Duarte, hoy avenida Duarte, y la avenida y la Jacinto de la Concha, vivió ese gran hombre, gran escritor, cuentista y ensayista dominicano, oriundo de Villa Francisca, que ha recogido todas esas historias, todos esos personajes, que es nuestro amigo Marcio Veloz Maggiolo, que ojalá algún día pudiésemos traerlo, así como invitarlo a las fiestas o las celebraciones que hacemos cada año en Villa Francisca. Pero hay que imaginarse un lugar inhóspito en ese entonces y hoy día la transformación que tiene, que se podría decir inclusive donde estamos hoy, ahora mismo, todo, hasta los otros días, todo esto eran solares baldíos. Y en Villafaro, yo recuerdo siendo pequeño me refiero a los 12 años, 11 años, yo venía a marotear aquí abajo porque la tía de Rafa, un amigo, tenía un terreno y nosotros veníamos ahí a buscar cangrejitos y demás y a tumbar mangos, bueno, sin número de cosas que hacíamos en todo esto que hoy día tiene un valor incalculable. Es decir que la historia de los barrios es interesante y por eso hemos querido recoger esto. Pero Berries, vamos a adentrarnos ya a la parte, dijimos de Marcio Veloz Maggiolo. Yo quisiera que el señor director me pusiera las imágenes de Marcio Veloz Maggiolo cuando en el Banco de Reservas, Daniel Toribio, que también pertenece a nuestros barrios, cuando estaba dirigiendo el Banco de Reservas,
él aportó para que este libro, Villa Francisca, Trujillo y sus fantasmas, se pusiera en ejecución en su segunda edición. Vamos a ver, vamos a escuchar a Marcio. Ahí estamos viendo a Marcio Veloz Magiolo, y viste qué forma más elegante él habló de Alejandro Ibarra, porque es una persona respetable, pero era un prestamista. Él lo que hacía era prestar, resolver los problemas perentorios de una familia y se buscaba su dinerito con el módico por ciento, el módico 20, 10, 8, no sé cómo era en esa época. De todas formas, fue un gran hombre que gracias a él hoy día Villa Francisca existe. Él, dicho sea de paso, Vergés, donó el terreno donde hoy se encuentra el Parque Enriquillo. Ese terreno fue donado por Alejandro Ibarra para que se construyera un parque, que luego se convirtió en el Parque Julia Molina en honor a la madre del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Posteriormente retomó su nombre cuando ya en el 61 fue decapitado, fue eliminado físicamente, el ajusticiado en la avenida 30 de Mayo, en la autopista 30 de Mayo, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces se colocó nuevamente el nombre de Enriquillo. Y observen que los nombres, así como dice el escritor Marcio Veloz Magiolo, habla sobre la forma como pensaba Manuel de Jesús Galván cuando a las calles circundantes él le puso el nombre de los grandes hombres, de los ilustres hombres de nuestra patria. La Ravelo reconoció a la José Martí, aunque sea el prócer cubano, pero reconoció eso, reconoció su labor, su trayectoria. Pero hay algo cuando hablo del Parque Enriquillo que existía ahí, que era el Centro Social Obrero, donde salieron los grandes basquetbolistas como Pepe Rosón y otros, salieron de ahí, que era el lugar donde nosotros íbamos a practicar el básquet, era el único lugar. Y ahí mismo se celebró una gran reunión de la primera asociación de clubes de Villa Francisca, Asocubífera, que fue organizada y dirigida por personas destacadas de nuestra comunidad, muy respetables, que dicho sea de paso, uno de ellos era el papá o el creador de la familia Vergés de la calle Barahona. Y Gogi, como nosotros decimos cariñosamente, el doctor Vergés, está en una de esas fotos siendo un jovenzuelo. Háblanos de ello, Vergés. Fíjate, Asocubirfa, que era la Asociación de Clubes de Villa Francisca, fue creada con una idea de llevar cultura, llevar educación. Tenía una visión política de lo que era, o una concepción política de lo que era el Estado. Tanto así que los primeros teatros rodantes que se presentaron en nuestro país, se presentaron ahí. Que eran veladas, como le llamábamos antes. En eso. ¿En qué año fue eso? Sí, eso fue aproximadamente después que pasó la revolución. Tú tenías 16 años en la foto. Creo que fue después que pasó la revolución, 1966, 67. No, pero la Asocubífera fue antes. No. Mucho antes, sí, en la foto que tú apareces siendo un jovenzuelo. Tú me vas a decir bueno, que en el 65 tú tenías esa edad. Déjame corregirme. Eso fue, yo tenía aproximadamente... No empieza a quitarte los años ahora delante del público. ¿Qué pasa? Eso no, eso no se hace. Mira, eso fue aproximadamente como en el 1900... Yo tenía como 17 años. Exactamente. Tenía aproximadamente 17 años. Valga la aclaración. Vamos a traer una foto mañana, yo lo tengo por ahí. Eso fue aproximadamente cuando yo tenía 17 años. Comenzaba yo prácticamente Y entonces, en eso estaba Negro Rendol, Fran Rendol, el doctor Luperón, inclusive Héctor Tejada, David Peñapuello, Quilvio Vázquez, o sea, Máximo Ureña, o sea, que eran prácticamente personas sobresalientes del barrio.